Buenos días de nuevo, son las 10:05. Si os parece, vamos a comenzar ya para ser puntuales con el horario. Estas nuevas tecnologías nos permiten ser más productivos, si cabe, dentro de lo que es la gestión de los tiempos, así que si os parece, vamos empezando y que el resto de espectadores que quieran acompañarnos pues vayan poco a poco entrando. Eh, Quiero también saludar a los miembros del Consejo de Competitividad, Innovación y Responsabilidad Social Empresarial que también nos acompañan. Y nada, recordaros, en esta jornada estamos presentando el cuarto informe de competitividad de la economía andaluza. Este informe, que está elaborado en el marco del proyecto CEA más Empresas, lo ha realizado el Departamento de Economía de la Universidad Loyola y en concreto han sido dos autoras, Mari Carmen Delgado y María Pilar Campoy Muñoz, que son profesoras del Departamento de Economía de dicha universidad. En esta ocasión, en la presentación del informe va a correr a cargo de Mari Carmen, así que yo seré breve porque lo interesante es lo que ella venga a contarnos sobre este informe. Pero bueno, por resumir brevemente, los objetivos del informe pues, es facilitar el análisis y sobre todo optimizar la capacidad local para la formulación de políticas adecuadas a la economía andaluza. Yo creo que este es el gran valor. El gran valor es ante lo que viene, que es una necesidad de reactivar la economía en todos los sentidos, ante los retos que vamos a tener en el futuro, tener este tipo de diagnósticos sobre la salud de la competitividad de la región andaluza, la salud de la competitividad de las empresas andaluzas, es, si cabe, más necesario que nunca, que nos aporten luz sobre dónde destinar los recursos y cómo mejorar la competitividad de nuestro entorno productivo. Bueno, pues yo creo que es absolutamente necesario ahora y sobre todo como una posibilidad de ayudar a las políticas públicas a dirigir exactamente los esfuerzos a donde creemos que va a tener mayor resultado, ¿no? Con este propósito, el estudio tiene tres partes. La primera es analizar la reciente evolución de la economía andaluza en el periodo entre 2008 y 2019. Una segunda parte donde se realiza un análisis sectorial de la estructura productiva de la economía andaluza, identificando cuáles son los sectores clave y cuáles son pues los sectores de arrastre y cuáles son los sectores de empuje. Y una tercera, eh, más amplio, apartado donde se analiza el grado de competitividad del tejido productivo andaluz. Esto abarca desde, ya hemos hablado de la reciente crisis de 2008, como al posterior periodo de recuperación, ¿vale? Y se ve complementado con una visión en términos comparativos de nuestra región, tanto con respecto al contexto nacional como europeo. El informe analiza aquellas características empresariales determinantes de la productividad empresarial, la productividad, los costes laborales, la formación de personal, capital humano, crecimiento y supervivencia de las empresas, gestión financiera, comportamiento innovador, en fin, un amplio abanico de características determinantes para la competitividad. Y también aquellas características del entorno que también condicionan la productividad, el entorno competitivo y el entorno regulador, que yo creo que también aquí hay un gran interés desde el punto de vista de la excesiva burocracia que en ocasiones vemos que se tiene en el entorno empresarial y que sin duda menoscaba la competitividad y la productividad de las empresas. A partir de todo este análisis, el informe se cierra con un apartado de conclusiones y recomendaciones, que repito, para mí es lo más interesante del informe en materia de política económica regional. Y sin más, porque ya he dicho que lo importante es escuchar a la profesora Mari Carmen Delgado, pues le cedo la palabra y que nos explique el contenido del informe. Al finalizar la explicación de la profesora, podréis intervenir realizando preguntas y respuestas abajo del programa, en donde tenéis los tres puntitos más. Si pincháis allí, veréis que hay un apartado de preguntas y respuestas. Lo que os pedimos es que a través de este apartado formuléis las preguntas que entendáis pertinentes, identificándoos desde el punto de vista de nombre, sector de la empresa o de la organización a la que representáis y el contenido de la pregunta. Sin más, Mari Carmen, si quieres, comenzamos ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Buenos días a todo el mundo.
Comenzamos con el informe de competitividad de la economía andaluza del año 2019. Concretamente voy a... Un momentito, que parece que no pasa. Ahora. Una breve presentación o introducción en la línea con lo que ha comentado Jorge Romero. El informe de competitividad de la economía andaluza ha sido elaborado desde el Departamento de Economía en el marco del proyecto Fomento de Cultura Emprendedora. Y este informe pues, viene a seguir con una colaboración institucional con la CEA, con el objetivo pues, de convertirlo en un instrumento, como ha comentado Jorge, para facilitar el análisis y optimizar la capacidad pues, de los agentes decisores en la formulación de políticas adecuadas pues, que fomenten la economía, la competitividad de la economía regional, que es el objetivo. Concretamente vamos a ver 5 capítulos diferentes, siendo el último capítulo el de las conclusiones, y vamos a comenzar con el primer capítulo hablando de, una introducción de la evolución de la economía andaluza, concretamente desde el año 2007 al año 2019. Y comenzamos con la evolución del Producto Interior Bruto en ese orden de tiempo que hemos comentado, 2007-2019, y podemos observar cómo la tendencia que es el Producto Interior Bruto para Andalucía, España y la Unión Europea, que la pueden ver en los distintos colores, se puede observar cómo los efectos de la crisis pues, han sido más agresivos en la economía andaluza frente a la española o a la europea, y cómo nuestra economía ha sufrido durante la crisis una recesión mucho más profunda que la vivida en el resto de España. En el caso de la evolución de la producción industrial, también para el mismo periodo, podemos ver el índice de producción industrial para Andalucía en verde y en naranja para España. Se puede observar cómo la caída de la producción industrial acumulada pues, sigue siendo significativamente más alta en Andalucía que en el conjunto de España. Concretamente, y ponemos ahí unos datos para que se puedan identificar, del 39,75% para Andalucía frente al 21,79% para el conjunto español. Durante los últimos años, en la ampliación del informe, de este cuarto informe de competitividad, se puede observar cómo la economía andaluza sigue recuperando posiciones respecto a la española, pero la brecha sigue todavía patente entre ambas economías. En cuanto a la evolución del desempleo, otra variable importante de cara a hacer esta revisión de las principales variables macroeconómicas, se pueden observar también las tasas de desempleo para Andalucía, España y la Unión Europea, y podemos ver cómo la reducción del desempleo en la economía andaluza también va a la zaga del resto de economías, de la española y de la europea, y a finales de 2019 la tasa de paro pues, aún se encontraba sustancialmente por encima de estas dos economías que estamos comentando. La brecha existente entre la economía andaluza y la economía europea se ha seguido manteniendo después de la crisis del año 2019, porque aunque han ido cayendo también en Andalucía las tasas, también lo han hecho en la misma medida en España y en la Unión Europea. Por lo tanto, se sigue manteniendo esa brecha existente que ha habido durante la crisis y previa también a la misma. Otra parte que hemos analizado en cuanto a indicadores macroeconómicos es la estructura sectorial de la economía andaluza, y concretamente en este caso podemos observar los porcentajes de cada uno de los sectores sobre el valor añadido bruto, y podemos ver cómo los porcentajes casi se mantienen. Si analizamos el año 2017 con el 2019, los porcentajes 12 años después casi que se mantienen. El único sector que se ve más variante es el sector construcción, que a raíz de la crisis económica sabemos que fue uno de los sectores más afectados por la misma. Ha disminuido la aportación al Producto Interior Bruto en 7 puntos, pasando, como pueden observar, que lo tenemos en color gris, de 14,3 en el año 2007 al 7% en el año 2019. Otro sector que también ha tenido una variación no tan importante como la construcción es el sector de la administración pública y el de comercio, transporte y hostelería, que han tenido una variación en este caso positiva, pasando del 18,9 al 21,4 en el caso de la administración pública y del 21,8 al 23,7 en el caso del comercio, transporte y hostelería, donde se refuerza aún más como sector importante y clave de la economía andaluza.
Por otro lado, también hemos analizado la distribución funcional de la renta en este periodo de tiempo, en la que se pueden ver variables como remuneración de asalariados, excedente bruto de explotación o impuestos netos sobre la producción y las importaciones. Y podemos observar, el dato más importante o que más podemos destacar de este gráfico es la participación de los salarios y los beneficios de la distribución funcional de la renta, cómo han sufrido una significativa reversión, como pueden observar en este tramo de aquí, entre el 2010 y el 2012 a causa de las reformas que se produjeron a nivel laboral en España. En cuanto a la evolución de los componentes de la demanda agregada en este periodo, ya saben que la demanda agregada se compone por consumo privado, consumo público de la administración pública, formación bruta de capital, exportaciones e importaciones. Se puede observar como a pesar del incremento del excedente de explotación, el análisis del Producto Interior Bruto por el lado de la demanda demuestra que la inversión, que la podemos ver en color gris, ha sufrido una profunda contracción. En la evolución que han seguido el saldo exterior, que yo creo que también es destacable de este gráfico, con las exportaciones y las importaciones, se puede ver que desde el año 2009 ha habido una importante reducción de las importaciones, más acusada en el 2015 y en el 2016, como consecuencia de la contracción de la demanda interna. Esta tendencia parece que se está revirtiendo y las importaciones comienzan a ascender a partir de 2017. Esto nos ha dado una ventaja en cuanto al saldo comercial con el aumento de las exportaciones y la disminución de las importaciones durante ese periodo que comentamos objeto de estudio. Por lo tanto, y como a modo de resumen de este primer capítulo, podríamos decir que la recuperación económica se estaba afianzando en nuestra región a finales de 2019. La estructura sectorial apenas había cambiado en los 12 años objetos de estudio, manteniéndose los porcentajes de participación de cada uno de los sectores y, como hemos comentado, la construcción es el sector que recoge el mayor cambio, con una variación de 7 puntos porcentuales. La tasa de paro regional, también hemos comentado que sigue una tendencia decreciente en los últimos años, que va variando trimestre tras trimestre, aproximadamente lo mismo, como he comentado, en todas las economías, tanto en España como en Andalucía o la Unión Europea, por lo que la brecha entre ambas se mantiene a fecha 2019. El saldo exterior ha experimentado un aumento de las exportaciones, como hemos comentado en la última transparencia desde el año 2009, y las importaciones han tenido una importante reducción, más acusada en los años 2015-2016, como consecuencia de la contracción de la demanda interna. Y con esto daríamos por finalizado el primer capítulo para adentrarnos en el capítulo número 2, donde vamos a poder analizar la estructura de la economía andaluza a través de la metodología de matrices de contabilidad social y modelos multisectoriales. Concretamente, lo que se ha hecho aquí es una comparativa entre los sectores clave que analizamos en el anterior informe de competitividad del año 2017, donde utilizábamos el marco Input-Output del año 2010, publicado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, frente a la comparativa de este año con el marco Input-Output 2016, último marco publicado el año pasado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, para poder analizar cuáles han sido las diferencias entre estos dos marcos en cuanto a la estructura sectorial de la economía andaluza. Como se puede observar, recogemos una serie de sectores productivos, concretamente 24 sectores productivos, y pueden ver cómo analizamos backward y forward, es decir, efecto arrastre y efecto impulso, para cada uno de los sectores. Cuando ambos indicadores, tanto backward como forward, están por encima de 1, decimos que ese sector es un sector clave, es decir, que es un sector importante tanto por el lado de las compras, que corresponde a los backward, como por el lado de las ventas, que corresponderían a los forward. Y en la comparativa, para el año 2010, las ramas de construcción
transporte y comunicaciones, otros servicios, y servicios destinados a la venta, fueron los sectores que determinamos como clave en ese marco Input Output del año 2010. Sin embargo, para este marco Input Output 2016 son claves las ramas de comercio, otros servicios y servicios destinados a la venta, entre los que se encuentra el sector turístico. Se puede ver cómo la estructura de la economía andaluza no ha cambiado en los últimos años en cuanto a sectores clave se refiere de manera muy sustancial, sigue manteniéndose el fuerte peso del sector terciario y la única diferencia estriba, que esto se une muy bien con los datos que hemos presentado anteriormente del porcentaje del PIB en cada uno de los sectores, de la participación en el PIB de cada uno de los sectores, sigue manteniéndose el fuerte peso del sector terciario. La única diferencia estriba, como comentaba, en que el sector construcción, que aunque está clasificado como un sector importante porque tiene un VAWAR por encima de 1, ha perdido fuerza o ha perdido la fuerza que tenía previa a la crisis económica. Entonces, quizá esto viene a reforzar lo que hemos comentado anteriormente de la participación de la construcción dentro del Producto Interior Bruto y de clasificarla como el sector que más cambios ha sufrido en cuanto a la estructura sectorial de la economía. Y para finalizar esta parte de análisis de la economía, de estructural de la economía, hemos presentado también en el informe el paisaje tridimensional, que lo que nos dice es cuáles son los sectores que tienen un mayor efecto arrastre, es decir, que tienen una mayor fuerza o realizan mayores compras, y también nos da la información de cuáles son las relaciones intersectoriales más importantes entre los sectores de la economía. Es decir, que tendríamos que leer el gráfico desde la barrita más alta que tenemos aquí hacia afuera. Es decir, esta barrita de aquí sería la más alta, por lo tanto podríamos decir que la cuenta de otros servicios con comercio, que lo tendríamos aquí, daría la relación intersectorial más importante de la economía andaluza. Otros servicios destinados a la venta y comercio, son los enlaces que adquieren una mayor importancia y los que tienen una mayor relación de compra y ventas con la economía, con el resto de sectores de la economía andaluza, como hemos comentado. Y finalizando con el capítulo 2, ya en el capítulo 3 entraríamos de lleno con la competitividad de la economía andaluza y con los diferentes indicadores que se recogen en el informe de competitividad. Comenzamos la primera transparencia de este capítulo hablando de productividad y costes laborales y concretamente de variación de la distribución empresarial 2012 y 2018. Se pueden observar aquí el porcentaje sobre el total de empresas sin asalariados en azul y micropymes de 1 a 9 trabajadores en naranja. Y podemos resumir o podemos extraer de este gráfico la conclusión de que el tejido empresarial andaluz está muy atomizado, predominando las empresas de reducido tamaño, al igual que en la mayoría, como pueden observar, de las regiones españolas. Andalucía no recoge o no registra cambios de importancia relativa en las empresas por estrato de asalariados durante el periodo 2012-2018. En cuanto a los costes laborales unitarios en las micropymes, se pueden observar aquí que Andalucía, junto con Extremadura y Castilla-La Mancha, muestran la mayor concentración de micropymes, concretamente el 42,23%, 2,1 puntos porcentuales más que la media española, y unos niveles de productividad por ocupado de los más bajos, 48.000 euros por ocupado, solo por delante de Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias. En cuanto a los costes laborales y la cuota exportadora en Andalucía, en el periodo 2007-2018, últimos datos disponibles a fecha de realización del informe, la existencia de unos menores costes laborales unitarios nominales, pues se puede observar como ha sido un elemento clave que explica el comportamiento exportador de la economía andaluza. Se puede observar cómo a medida que los costes laborales unitarios nominales van descendiendo, que lo tenemos en azul, la cuota exportadora va aumentando. Es decir, que la existencia de esos menores costes ha sido un elemento clave para mejorar el comportamiento de la cuota exportadora andaluza. En cuanto a los costes laborales unitarios reales, nos van a permitir ver los costes y precios de la economía andaluza y podemos observar cómo desde el año 2017 las empresas andaluzas han realizado un ajuste vía costes que ha afectado tanto a los salarios como al resto de costes de sus procesos productivos como forma de mantenerse o de conseguir esa ventaja competitiva frente al resto de regiones.
Y como resumen a este apartado, a este capítulo, o este apartado, mejor dicho, de productividad y costes laborales, porque no pasamos de capítulo aún, a modo de resumen, para que vayamos situándonos, comentar que Andalucía tiene un tejido empresarial con un tamaño medio, como hemos comentado, muy reducido, al igual que en el resto del conjunto de España, que los años de recuperación económica han revertido el mayor grado de atomización que se había alcanzado tras la destrucción de empresas durante la crisis, que si Andalucía no es capaz de generar un tejido empresarial con un mayor tamaño medio, sus esfuerzos deben encaminarse pues, a incrementar la productividad de sus empresas, siguiendo el modelo del País Vasco, que lo tenemos como referencia, y esta mejora de la productividad se va a volver un elemento esencial pues, para mantener esa ventaja competitiva que ya se ha logrado vía reducción de costes, y en general el resto de regiones españolas pues, están llevando a cabo procesos de reducción de costes, como hemos comentado. Andalucía también necesita de mejora en la productividad pues, para mantener ese superávit comercial y que las importaciones pues, superen a las exportaciones, seamos más competitivos y podamos mantener esa tendencia, esa buena tendencia. Dentro de este capítulo seguimos con el capital humano, otra de las variables analizadas, y concretamente vamos a ver en este gráfico la población activa según el nivel de formación alcanzada en el año 2018. En los distintos colores se puede observar cada uno de los niveles de estudio de la población activa, y podríamos comentar en este caso que en Andalucía, que la tenemos en el cuarto lugar, empezando por abajo, está a 7 puntos porcentuales por debajo de la media nacional en cuanto a estudios universitarios se refiere, y 1,9 y 5,2 puntos por encima de la media nacional en cuanto a porcentaje de población activa con estudios secundarios de segunda y primera etapa. En la comunidad autónoma con un mayor peso relativo de la población activa con estudios primarios, concretamente el 10,4%, 3,6 puntos porcentuales por encima de la media nacional, y esta situación se va a tornar aún más negativa cuando se compara pues, con regiones como el País Vasco, que como comentábamos anteriormente, pues lo tenemos como punto de referencia. En cuanto a los equipos directivos, también hemos querido mostrar la distribución de gestores por tipo, y podemos observar también con los distintos colores pues, empresas sin asalariados, empresarios con asalariados o directivos. Y se puede observar como en el caso de Andalucía presenta un mayor porcentaje de empresarios sin asalariados en comparación con la media nacional y menos de directivos. A lo largo del periodo de estudio, el peso de los directivos en Andalucía pues, ha ido disminuyendo con mayor intensidad que en el conjunto de España, mientras que los empresarios sin asalariados pues, han aumentado con mayor intensidad que en el conjunto nacional. Como resumen a este apartado de capital humano, pues Andalucía ha registrado un avance positivo en el nivel de cualificación de la población en edad de trabajar. Sin embargo, y ya lo hemos comentado, es muy importante que los grupos de población con estudios secundarios, de la segunda etapa de estudio universitario, sigue estando por debajo de la media nacional pues, y de las regiones, por supuesto, más dinámicas, como hemos comentado, o con tamaño poblacional similar. Andalucía, por tanto, presenta un menor peso relativo de directivos frente a empresarios en el perfil del equipo gestor, que también lo hemos comentado, a pesar de que esto puede resultar congruente con el tamaño empresarial, ya que existen regiones con un mayor número de empresas de reducido tamaño, como puede ser el caso del País Vasco, donde el peso relativo de directivos pues, será mayor, por esta simple regla de 3. Un incremento en la profesionalización de la gestión y una mayor atención a la especialización pues puede contribuir de manera positiva a la competitividad del tejido empresarial andaluz, mejorando en este caso este apartado de capital humano. Otro apartado dentro de este capítulo es el de crecimiento y supervivencia. Concretamente, aquí tenemos el dinamismo empresarial con el gráfico de indicadores de demografía empresarial por regiones, dando el total de sectores del año 2019 hasta el año 2017, analizando tasa de rotación, tasa de entrada, tasa de salida y tasa de creación neta. La tasa de rotación se puede observar que en promedio
el 16,9 es del 16,9%, indicando un periodo con un elevado número de entrada y salida, aunque con menor turbulencia que la registrada en el anterior informe, que lo catalogamos esa tasa de rotación en el 17,5%. En este caso, en este informe, en esta actualización de datos, ha bajado. Además, esta tasa presenta mayor valor promedio en aquellas regiones que están peor posicionadas en términos de productividad, pues como pueden ser, y como es lógico, Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. En estas regiones, pues la tasa va a presentar un valor promedio mayor. Respecto a la supervivencia, aquí se pueden ver la tasa de supervivencia de empresas en Andalucía y en España, y la evidencia empírica nos dice o ha puesto de manifiesto que la entrada de nuevas empresas y la supervivencia en las mismas pues está fuertemente relacionada con la creación de empleo, y concretamente aquellas empresas que entran en el mercado y logran sobrevivir sobre unos 5 años son las responsables del grueso de los nuevos empleos de la región. Por lo tanto, muy importante el dato de la probabilidad de supervivencia. Podemos observar que en este caso podemos ver cómo en tantos por uno sobre la cohorte de empresas nacidas en el año que indican las filas, es decir, las empresas que nacen en el año 2010, podemos ver la supervivencia que tienen a lo largo de los años. ¿De acuerdo? Y se puede observar cómo la probabilidad de supervivencia en Andalucía es mayor que la probabilidad de supervivencia en España, en cada uno de los años analizados. Por lo tanto, y a modo de resumen, el tejido empresarial andaluz sufrió una reducción en su número de empresas a lo largo del 2009-2017, si bien durante los 2 últimos años del periodo el número de empresas que se encuentran activas ha aumentado por encima del conjunto nacional, y esto es debido pues, a un incremento de empresas superior a la media nacional en todos los sectores de la economía. La tasa de rotación hemos visto que es alta, ha disminuido con respecto al anterior informe, pero es más alta que la del conjunto nacional, con valores cercanos al 20%, en construcción 19,7% y en servicios 19,8%. La tasa de supervivencia de las nuevas empresas andaluzas es mayor a la española en todos los sectores, y esta diferencia es más acusada en el caso de los sectores de las empresas manufactureras. En cuanto a la composición sectorial, la hemos analizado a través de la especialización sectorial de la economía andaluza en el tramo 2016-2018, y se pueden ver por sectores productivos cómo la industria manufacturera andaluza tiene un peso en el valor añadido bruto inferior a la media nacional, mientras que el sector agrario pues, presenta valores por encima de la media, convirtiéndola en la tercera región española por peso relativo. Aquí los datos no han cambiado mucho, y estos están muy relacionados con los que hemos comentado anteriormente en el punto 1 y punto 2 de esta presentación. En cuanto a las actividades innovadoras y el potencial innovador en el año 2007, se pueden ver aquí el porcentaje sobre el total de empresas con innovaciones, es decir, el porcentaje del gasto en actividades innovadoras sobre la cifra de negocio total de empresas, y podemos sacar de este gráfico la conclusión de que Andalucía concentra el 9,5% de las empresas en actividades innovadoras en el año 2017, y su intensidad de innovación pues, está ligeramente por encima de la media nacional. Son empresas que están orientadas a innovaciones de carácter no tecnológico, concretamente, y sacamos el dato del 69%, y menos que el conjunto de España hacia las innovaciones tecnológicas, que son el 31% de las empresas. Respecto a la posición relativa a Andalucía, pues indica que es necesario reorientar la estrategia innovadora de la empresa andaluza para posicionarse mejor. Vemos que la tenemos situada por debajo de la media, y deberíamos de tener como referente en el medio plazo la Comunidad Valenciana, y en el largo plazo, como hemos comentado en algunos puntos de este informe, el País Vasco. Siguiendo con la actividad innovadora, y para dar un poco más de información, hemos recogido también las empresas activas con gasto en I+D y personal empleado por empresa manufacturera de alta y media tecnología, y las empresas activas con gasto en I+D y personal empleado por empresa de servicios de alta tecnología, servicios y manufactura. En este caso se puede observar la empresa en la barrita azul, el triángulo naranja sería el gasto I+D y la estrellita sería el empleo.
y podemos sacar como conclusión que en Andalucía las empresas manufactureras de alta y media tecnología pues tienen un peso ligeramente superior a la media nacional, concretamente 7,7%, aunque hay bastante diferencia, hay bastante distancia con las regiones más dinámicas, como se puede ver en la gráfica. En el caso de los servicios, la empresa dedicada a los servicios de alta tecnología supone un porcentaje mayor, un 9,1% sobre el conjunto nacional de empresas con esta actividad. En este caso estamos 3,1 puntos por encima de la media nacional, pero también sigue habiendo distancias con las economías más dinámicas, como se puede observar en la gráfica. En cuanto a la innovación empresarial y la internacionalización, hemos recogido el índice de apertura externa y el margen extensivo por regiones del 16 al 18 y podemos observar en el gráfico de arriba el índice de apertura como porcentaje de las exportaciones e importaciones sobre el valor añadido bruto y en el caso del margen extensivo pues podemos ver el porcentaje sobre el total de empresas. El resumen o la conclusión de estos gráficos, podemos resaltar que a pesar de la mejoría de la cuota exportadora de la economía andaluza, que la hemos comentado en transparencias anteriores, el índice de apertura externa sigue siendo inferior a la media nacional para el conjunto de actividades. Además, presenta un margen extensivo también inferior a la media y bastante alejado de las regiones más dinámicas. En el caso de las manufacturas de alta y media tecnología, el índice de apertura y la ventaja comparativa revelada muestran que el tejido productivo andaluz aún tiene mucho camino por recorrer, ya que, como venimos señalando a lo largo del informe, pues en el apartado de manufactura o el sector industrial, ahí es donde tenemos más tareas pendientes. Dentro del entorno empresarial hemos analizado el índice de competitividad global de 2008 al 2018, la posición de la economía española sobre el total de las 140 economías y aquí podemos sacar la conclusión en los diferentes años que los pueden ver en colores, 2008, 2012, 2016, 2018, que el conjunto del tejido español se ha visto beneficiado de una mejoría notable pues, en las condiciones macroeconómicas y en la eficiencia de los mercados y las instituciones. Sin embargo, es necesario que se fomente la sofisticación empresarial y se refuerce la educación superior y la formación profesional. También hemos extraído en el entorno empresarial el indicador de confianza empresarial con una serie de componentes por orden de importancia y aunque en el informe viene por regiones, nosotros para la presentación, si no sería eterno, lo hemos sintetizado en la comparativa Andalucía-España. Y se puede observar que los componentes que tenemos aquí, que son el promedio del porcentaje de encuestas que señala la importancia alta para cada componente sobre el total de la muestra regional, podemos observar cómo en Andalucía los componentes del entorno empresarial, que son más importantes para sus empresarios, presentan casi el mismo orden de importancia que para el conjunto de España. Lo pueden observar el componente y en qué orden lo van situando. En el caso de la fiscalidad, ocupa la segunda posición en el caso andaluz, como pueden ver en esta parte de aquí, y en el entorno macroeconómico se encuentra situado en la cuarta posición, que es justo lo contrario que ocurre a nivel español, en el conjunto de España. También hemos avanzado o hemos profundizado en los componentes con impacto favorable por orden de importancia en este indicador de confianza empresarial y se pueden observar cómo estos componentes con impacto favorable en la evolución de los negocios, las apreciaciones de los empresarios andaluces coinciden con la media nacional. Si bien los empresarios andaluces sitúan en 10º lugar la insuficiencia de equipamiento, mientras que a nivel nacional pues se sitúa en un 10º lugar. Un puesto por debajo, pero pueden observar cómo el patrón es el mismo en Andalucía que en España.
Dentro de los componentes que hemos analizado, también hemos incluido el que tiene un impacto desfavorable por orden de importancia. Y aquí se puede observar que estos componentes, las apreciaciones de estos componentes de los empresarios andaluces no coinciden en orden de importancia con la media nacional. El más desfavorable y en el que existe, en él existe, coincidencia es la falta de adecuación de capital humano. Los tres componentes siguientes, aunque son iguales, pues muestran un grado distinto, un orden distinto con respecto al caso andaluz. Pueden observar que el primero sí es el mismo, pero luego van cambiando el orden en el caso de Andalucía, en el caso de España. No tienen un grado de coincidencia tan elevado como en los componentes anteriores analizados. Respecto a la evolución de los recursos que deben destinarse a la resolución de trámites con las administraciones públicas, aquí podemos ver las diferentes administraciones públicas y esto sería un promedio del porcentaje de encuestados para cada uno de los ítems sobre el total de la muestra regional. Y pueden observar aquí cómo en cada una de las administraciones tenemos el porcentaje de trámites que aumentaron, que permanecieron estables o que disminuyeron. Y concretamente podemos resaltar que se aprecian estables, aunque algunos empresarios tuvieron que destinar más recursos a atender dichos trámites con independencia del tipo de administración territorial que se diera en comparación con el conjunto nacional. Por lo tanto, este aspecto pues, es un aspecto que no es del todo positivo. Respecto a la evolución de los trámites a realizar para operar en otro territorio distinto, se puede observar distintas comunidades autónomas o distintas localidades en la misma comunidad autónoma y aquí lo que podemos ver es si los trámites, pues lo mismo, el porcentaje de trámites que aumentaron, que permanecieron estables o que disminuyeron. Y en este caso se resalta que se han mantenido estables durante el periodo, pero el porcentaje es inferior al registrado a nivel nacional. Y esto, como hemos comentado antes, pues es también un promedio del porcentaje de encuestados por cada uno de los ítems en el total de la muestra para la región. Y aquí esa sería la última transparencia para dar por finalizado ese capítulo número 3. Para entrar en el capítulo número 4 y hablar del desempeño de la economía andaluza y sus empresas en el contexto europeo. En este caso, y hablando del contexto europeo, hemos extraído algunos indicadores, concretamente vamos a comenzar con los indicadores de resultados y con la posición de la economía andaluza en los principales indicadores de competitividad. Aquí se puede observar que lo que hemos ido haciendo es recoger los datos que teníamos de informes de competitividad anteriores y los hemos ido actualizando hasta el caso de 2018 para ver cómo se ha ido variando en el ranking respecto al conjunto de la Unión Europea, la comunidad autónoma o las regiones de referencia de la Unión Europea. Y concretamente podemos extraer de esta parte de los indicadores de resultado que Andalucía ocupa posiciones en el último cuartil de cualquiera de los grupos de comparación. El único dato positivo que se puede extraer en esta dimensión lo aportan los avances registrados en la reducción del desempleo de larga duración, que es un buen punto. Este hecho, aunque es positivo, pues contrasta con el mayor avance registrado en la tasa de desempleo del conjunto de la población. ¿Vale? En el caso de los indicadores de desempeño intermedio, otro de los indicadores analizados, podemos observar para los mismos años, comparativa para los mismos años, en la posición de la economía andaluza en estos principales indicadores de competitividad que pueden ver y los pueden observar dentro de este desempeño intermedio con cada uno de los indicadores. ¿Qué podemos extraer de este cuadro? Por un lado, que Andalucía se sitúa también en su mayoría en el cuarto cuartil, si bien muestra un avance en lo relativo a los indicadores del mercado laboral. Hay un problema estructural en el mercado de trabajo andaluz, el capital humano está infrautilizado, especialmente en el caso del desempleo juvenil, poniendo sobre la mesa el problema pues, de una formación acorde a las necesidades de los empleadores. Por último, el indicador de productividad aparente por trabajador, en el caso de Andalucía, se encuentra en el tercer cuartil a nivel europeo y mantiene su posición relativa en los últimos años. Sin embargo,
hay que apuntar a que sigue manteniendo posiciones de cola, tanto a nivel nacional y con las regiones de comparación, con un leve retroceso dentro de este último grupo. En el caso del determinante de entorno empresarial, podemos observar la posición de la economía andaluza en los principales indicadores de competitividad dentro del entorno empresarial y podemos observar cómo para los mismos años podemos ver las diferencias en cuanto a la posición y comentar o extraer las conclusiones de que los indicadores están desbalanceados, siendo los indicadores relativos a la formación donde se muestra la mayor debilidad en relación con el conjunto de regiones de la Unión Europea. Lo anterior, unido al indicador de recursos humanos empleados en ciencia y tecnología, así como el gasto en investigación más desarrollo, arroja luz sobre los datos de productividad aparente. Y por último, si la atención se centra en el conjunto nacional, en las regiones de referencia vemos como la imagen tampoco varía mucho y las posiciones desbalanceadas que hemos comentado para el conjunto de los indicadores siguen patentes y hay pocos cambios en cuanto a las posiciones relativas en cada uno de los indicadores dentro del entorno empresarial. En cuanto a la posición de la economía andaluza en los determinantes de especialización productiva y comportamiento empresarial, serían los últimos de los indicadores, podemos observar cómo en la comparativa con la comunidad autónoma y con las regiones de referencia, la Unión Europea no se encuentran cambios de posiciones significativas para la región. Sin embargo, hay que apuntar que en el conjunto de la Unión Europea el empleo en servicios intensivos en conocimiento, el gasto en investigación más desarrollo de la empresa y también el personal I+D han tenido un comportamiento peor en el año de referencia 2018 y ha perdido puestos con respecto a las regiones de referencia de la Unión Europea. Y por último, y para finalizar el informe, el capítulo último, que como comentaba al principio, pues va a resaltar las conclusiones más importantes o que creemos más importantes del estudio. Entre las conclusiones finales hemos resaltado los puntos que ven en la transparencia. Algunos ya comentados, la recuperación económica producida en los últimos años, pues como muestran las diferentes macrovariables que hemos presentado en el documento, en el apartado primero, ha permitido pues, volver a ganar músculo al tejido empresarial andaluz en términos de tamaño empresarial, aunque tenemos que comentar que sigue siendo reducido si se compara con las economías más dinámicas señaladas en las transparencias anteriores. La productividad y los costes tampoco se posicionan de manera favorable. La estructura sectorial, ya hemos dicho que tiene un mayor peso las actividades agrarias y menor presencia de la industria manufacturera, que también contribuye a incrementar esa distancia con las regiones más dinámicas. En el caso de la comparativa de la estructura sectorial del año 2007 con la del año 2009, se puede apreciar que en esos 12 años que hemos visto de comparación, los porcentajes siguen manteniendo y hemos señalado como el sector construcción es el más variante, con esos 7 puntos menos de aportación al Producto Interior Bruto, que a pesar de que Andalucía ha mejorado en términos cuantitativos la cualificación de la población activa, la tasa de paro, especialmente la juvenil, pues evidencian que necesitamos un ajuste en términos cualitativos para entender las necesidades latentes de la empresa andaluza, tanto a nivel empleados como equipos gestores, que también hemos visto que no nos encontramos bien posicionados. La innovación es otro elemento clave para el incremento de la productividad, especialmente aquella de carácter tecnológico. Para ello, decimos en el informe que es necesario reorientar e incrementar la cualificación del capital humano y reforzar, por supuesto, el gasto en I+D, especialmente en las ramas industriales, ya sean agroalimentaria, metalurgia y eléctrica, y servicios de alta y media tecnología, pues junto con el sector turístico, que aunque hemos visto que está mejor posicionado que el industrial, también tenemos camino por recorrer. Aunque la cuota exportadora de la economía andaluza ha mejorado, hemos visto cómo el índice de apertura externa es inferior a la media nacional, especialmente cuando hablamos, como comentábamos, de manufactura de alta y media tecnología, lo que muestra que la región debería avanzar en la internalización de su empresa. Y por último, comentar para cerrar esta presentación que las empresas andaluzas pues, mejoraron su competitividad mayoritariamente vía costes en respuesta a la reciente crisis económica y financiera.
Sin embargo, esta vía pues parece que está agotada en los últimos años y debe ser sustituida por un incremento del valor añadido en producción y exportación de bienes y servicios, proporcionando así pues unas bases más sólidas pues, para el crecimiento económico a medio y largo plazo en la región, y que esto nos permita crecer y acercarnos a las economías que hemos comentado, más dinámicas del territorio español. Y con esto, dar las gracias también a mi compañera Pilar Campoy, que no puede estar aquí por temas de salud, los autores del estudio, como ha comentado Jorge, y nada más por mi parte, muchas gracias, y os animo a que si os ha quedado alguna duda o queréis realizar alguna pregunta, pues como hemos comentado al principio, a través del apartado preguntas y respuestas, estaría encantada de responder. Muchas gracias por la atención y buenos días. Muchas gracias, María Carmen. Reiterar, ¿vale? Porque por los que os habéis incorporado más tarde, a través de los 3 puntos que se ven abajo y que indica más, si desplegáis, aparece preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces ahí podéis establecer vuestras preguntas. Lo hemos establecido así para mayor dinamismo del debate, para mayor número de preguntas que se puedan llegar a hacer y que podamos hacerlo todo a través de esta manera. Si hay alguna pregunta o respuesta que no llegue por esa vía, mientras se formulan o no se formulan, yo aprovechando bueno, pues el tema de ser moderador, pues te da la opción de poder hacer la pregunta directamente mientras se animan, ¿vale? A ver, yo tengo la percepción, o mejor dicho, voy a quitar mi percepción. ¿Cuál es tu percepción, María Carmen? Cuando tú tienes unos recursos limitados, tú tienes que saber dónde ponerlos, ¿vale? Este ejemplo lo leí yo el otro día y alguno de los presentes seguro que me lo ha escuchado. Como soy padre, estoy preocupado con esto de la competitividad futura de mis hijos en el mercado laboral. Entonces, los recursos son limitados, las tardes son limitadas, el esfuerzo económico de la familia es limitado y tengo que decidir esas clases de refuerzo dónde tienen que ir. Y hay 2 opciones, o que vayan a las clases de refuerzo en donde mis hijos van más atrasados, o coger esas clases de refuerzo e ir hacia donde van más adelantados para hacerlos especialistas y competitivos. Lo traslado a lo que acabas de hablar, sectores productivos. ¿De qué opinión tendrías tú? Las clases de refuerzo, es decir, dónde ir las políticas económicas, dónde realizar los mayores esfuerzos en cuanto a formación del capital humano. ¿Tú irías hacia los sectores donde vemos que hay más dinamismo en Andalucía o irías hacia donde estamos más atrasados? Buena pregunta, Jorge. En este sentido y en mi opinión, cuando me preguntas sobre sectores productivos, que nosotros hacemos muchos análisis sectoriales, ¿apostamos por los sectores en los que somos buenos o nos quedamos o intentamos reforzar aquellos en los que no somos tan buenos? Bien, en este sentido yo creo que tenemos que ir en una doble vía. Aunque parezca que vamos a dividir esfuerzos, creo que no debemos desdeñar los sectores en los que somos buenos. Tenemos que seguir aportando a esos sectores en los que somos buenos para hacerlo aún más fuerte. Pero mi opinión es que no podemos apostar todo a esos sectores buenos. Es decir, que tenemos también que dinamizar a la economía en otro sentido. ¿Por qué? Aquí viene el tema de las crisis. En España estamos caracterizados porque nos centramos en una serie de sectores. En el caso de la crisis de 2008, estábamos completamente... Perdona, María Carmen, se te está escuchando regular. ¿Ahora mejor? Parece que sí. Vale, Estabas comentando el tema de las crisis. Efectivamente, comentaba que cuando caemos en una crisis, como en España, nos caracterizamos por apostar a un sector. En el caso de la crisis del año 2007, estábamos apostando por el sector construcción, ¿no? Que al final teníamos una burbuja que cuando acabó vino la crisis porque estábamos centralizados o teníamos todos nuestros esfuerzos o la mayoría de nuestros esfuerzos en ese sector junto con el del turismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si apostamos todo nuestro esfuerzo en lo que mejor sabemos hacer, Jorge,
si viene una crisis no vamos a tener nivel de respuesta, no vamos a tener nivel de reacción, no vamos a poder reaccionar a tiempo para que esa crisis no sea profunda. Por eso hemos tenido tantos años de recuperación económica a raíz de la crisis inmobiliaria. ¿Qué está ocurriendo ahora con el tema del coronavirus? Dejamos atrás un poco la construcción, pero hemos centrado en el logo de oro de la gallina, que es el turismo. ¿Qué ocurre en este caso? Que ahora ha venido una crisis que afecta al turismo y nuestra economía se va a resentir más que la media española en este caso, o europea, mejor dicho, ¿no? Entonces, Jorge, yo creo que respondiendo a tu pregunta, deberíamos dividir esfuerzos. Deberíamos apostar y no desdeñar, por supuesto, los sectores en los que somos buenos para seguir siendo buenos o incluso mejores, pero deberíamos apostar también por aquellos sectores en los que no vamos tan bien e intentar reforzarlos para que no hagan de comodín en el caso de que nos fallen esos sectores en los que tenemos ventaja. Muy bien, muchas gracias. Voy a tener que apuntar a 2 clases de refuerzo a mis hijos entonces, ¿no? Donde son buenos y donde están... Vale. Sí. Venga, tenemos ya preguntas. Jorge de la Universidad de Loyola. La estadística de evolución del desempleo de Andalucía, ¿por qué se presenta siempre comparada con España y no con el resto de las comunidades autónomas? Y otra cuestión, ¿cuánto representa en la economía andaluza el sector terciario público? A la primera pregunta, ¿por qué la hemos comparado con España y con la Unión Europea y no con el resto de regiones? Bueno, pues fue una decisión que se tomó con el primer estudio de competitividad de la economía andaluza y se ha seguido la misma dinámica por hacerlo comparativo año a año y por ver una tendencia. Eso fue una simple decisión que se podría haber decidido realizarlo con respecto a las comunidades, pero se decidió tener Andalucía, España en general y la Unión Europea, simplemente una decisión de los investigadores que se tomó en un primer momento y que se viene extendiendo a lo largo de los años pues, para hacer los resultados más comparativos. Y la otra pregunta, Jorge, era el peso. Sí, ¿cuánto representa en la economía andaluza el sector terciario público? No tengo datos, no tenemos datos extraídos, tenemos el sector terciario, como hemos comentado, no tenemos dentro de ese sector terciario cuánto sería el público, pero me atrevería a decir que un porcentaje mayor que en el resto de regiones. Pero no podría decir el dato porque no lo tengo presente delante y no me quiero arriesgar a decir un dato concreto. No lo hemos dividido entre público y privado, sino valor añadido, perdón, porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, tal y como nos lo da la estadística andaluza. No hemos profundizado en el dato de diferenciación. Más preguntas que hay. Fernando Visedo, arquitecto. 2 preguntas. La primera, ¿cuál es el peso de la logística en el desarrollo económico de Andalucía, así como el de cada provincia? Y la segunda pregunta, si existe potencial logístico para el desarrollo de nuevos mercados. En cuanto al peso, pues más o menos en la línea de la respuesta que le comentaba a Jorge. Según las estadísticas que nosotros manejamos, no tenemos tampoco ese porcentaje. Y la otra pregunta, Jorge, era en la línea de que... Sí, si existe potencial logístico para el desarrollo de nuevos mercados. Desde el punto de vista, entiendo, de la logística de las infraestructuras, entiendo. Sí, aquí yo creo que va en relación con lo que hemos comentado, que todavía tenemos camino por recorrer y en cuanto a la logística es un punto en el que tenemos todavía margen de maniobra para mejorar, para seguir invirtiendo y que esto nos haga también más competitivos en la línea en la que hemos estado comentando anteriormente. Por supuesto que sí. Más preguntas. Pregunta de Elena Pérez. ¿Cómo ves la apuesta estratégica de la transversalidad de sectores? Y pone algunos ejemplos: turismo de salud o el trinomio agroalimentario, turismo, gastronomía. En este sentido, yo creo que nos haría especializarnos aún más. Es decir, que si somos buenos en esta diversificación,
yo creo que lo que nos va a hacer es diferenciarnos y ser aún más buenos. En lugar de venderlo como un todo, podemos venderlo como algo diversificado y que atraiga aún más o que sea más importante ese sector y más competitivo respecto a otras comunidades que no lo tengan tan desarrollado como nosotros. Entonces yo apostaría, esa sería una buena idea, una buena apuesta de diversificar y ver en qué sectores somos, dentro del sector, en qué parte somos más buenos y de esta forma poder así hacernos más competitivos y atraer al cliente de fuera. ¿Sería algo así como diversificar en la especialización? Efectivamente, digamos que sería como ponernos al título, ponerle un subtítulo y decir somos buenos en esto y concretamente en esto. Si podemos venderlo así, podríamos captar y ser más competitivos en ese sentido. Claro, y ahí, lógicamente, entra la innovación. Efectivamente, porque si estamos especializándonos en algo concreto, ahí entraría la innovación de lleno en esa diversificación o en esa especialización concreta, porque sería innovador al 100% al diversificarte y decir soy bueno en esto y te puedo ofrecer esto. Y en cuanto a innovación, a mí me gustaría que nos comentases esa dualidad de innovación tecnológica e innovación no tecnológica, exactamente a qué se refiere y en qué arroja el informe que estamos mejor posicionados. En el caso de la innovación tecnológica, pues estamos hablando de una innovación en la que se incluya el I+D, ¿no? Que es lo que comentábamos anteriormente. Frente a la no tecnológica, pues que puede ser una innovación que sea de otro tipo, no tan enfocada a la tecnología como su propio nombre indica. Y en el caso de Andalucía, como el propio informe indica, no estamos teniendo un desempeño favorable en el caso de la innovación tecnológica. Y es uno de los puntos, de los aspectos en los que el informe incide, ¿no? Que deberíamos apostar por esa innovación tecnológica frente a la no tecnológica. Tenemos otra pregunta de Antonio, sector del transporte. ¿Qué peso puede tener la inversión en infraestructuras de transporte en el necesario cambio del modelo productivo andaluz en cuanto a esa potenciación de sectores donde a lo mejor no somos tan fuertes? ¿Cómo ayudaría el tener unas buenas infraestructuras? Bueno, el tener una buena infraestructura yo creo que sería fundamental para esa competitividad de la que estamos hablando. Si tenemos una buena infraestructura, todo será mucho más fácil de poner en marcha y seremos mucho más competitivos con respecto a otras zonas o territorios que no tengan esa capacidad de infraestructura dentro de su economía, por supuesto. Pregunta de Gregorio Carazo. ¿En qué grado la digitalización creciente en los últimos años del estudio puede haber influido en esa reducción de costes, la vinculación entre digitalización y reducción de costes? Yo creo que aquí el tema de la digitalización ha podido tener un papel bastante fundamental en esa cuestión de reducción de costes. Como comentaba, no tenemos los datos completamente desagregados, pero con la digitalización los costes podríamos decir que han disminuido y que esto ha hecho que nos dé una ventaja que estamos comentando o que hemos comentado a lo largo del informe. Puede ser una parte bastante importante de esa reducción. ¿Qué percepción tienes, mientras llegan otras preguntas, qué percepción tienes, a ver, en el consejo donde reside, digamos, también este informe, dentro de también que está desarrollado por el proyecto de CIA Más Empresas, hablamos que es de competitividad, innovación y responsabilidad social empresarial porque hay un vínculo entre estas tres materias, desde el punto de vista de que hay dos palancas de la competitividad, una es la innovación, que ya lo hemos comentado, y estamos convencidos de que otra palanca de la competitividad futura va a ser todo el tema del aspecto social, sostenibilidad, etcétera.
desde el punto de vista de que incluso Europa está marcando los pasos hacia un posicionamiento competitivo del producto europeo a través de su protección del medio ambiente, Green Deal, etcétera. ¿Cuál es ¿Tienes la misma percepción? ¿Cuál es tu percepción de esto? Yo creo que el futuro está ahí, ¿no? El futuro está en la innovación sostenible. Cada vez más el consumidor es más responsable en cuanto a sostenibilidad, ¿no? Y yo creo que las empresas que no vayan innovando en esa línea quedarán atrás de una manera bastante importante. Así que sí, yo creo que la innovación va en la línea verde y creo que aquellos que no vayan en ese camino, que no estén en ese camino, creo que perderán muchísimo en términos de competitividad. Estoy completamente segura, Básicamente el mercado las expulsará. totalmente, totalmente, porque, vamos, yo creo que ni siquiera te diría de futuro. Yo creo que es Ujú. un presente cercano. Tenemos una pregunta de Luis, de una pyme local. Andalucía sigue estando muy alejada en los puestos de cabeza de innovación con respecto a otras comunidades autónomas. ¿Cambiar esto depende únicamente de las políticas públicas? ¿Cuál es el papel de la iniciativa privada? Está claro que no es solamente parte de la iniciativa pública. Yo creo que tiene que ser aunar esfuerzos por las dos partes. Si es cierto que, claro, si hay un apoyo público, todo será mucho más fácil, pero creo que la parte privada también tiene que estar en esa guerra, en esa lucha. Si la parte privada no va de la mano con la parte pública en ese sentido, nada hay que hacer. Creo que sí, que por supuesto será mucho más fácil con la parte pública, pero la parte privada tiene que ser muy proactiva. Muy bien, estamos ya a punto de terminar. Ha sido también muy interesante el debate porque al final se pone encima de la mesa estas grandes cuestiones que al final son las decisiones que hay que tomar. ¿Me diversifico o me especializo? Y dentro de la especialización, ¿cómo me diferencio de los que ya también Del hay resto. especialistas en esto? ¿Y hasta qué punto la innovación me tiene que ayudar? ¿Y hasta qué punto no puedo dejar de pensar en dos grandes palabras que el futuro nos está, bueno, están ya aquí, pero nos va a marcar el futuro: digitalización y sostenibilidad? ¿Cómo se mezcla esto y cómo también podemos mezclar esa transversalidad de sectores? En fin, decisiones que tenemos que tomar, y para esto este tipo de informes queremos que ayuden a las políticas públicas a decidir con este diagnóstico dónde establecer esos esfuerzos que todos sabemos que son limitados y que son los que son. Para terminar, una última pregunta. ¿Qué peso tiene el exceso de la burocracia? Mójate. Creo que bastante. Creo que bastante peso. Creo que la burocracia no ayuda a ser competitivo, a ser innovador. Creo que no ayuda. Una burocracia, un alto nivel de burocracia, al final son mayores esfuerzos por parte de la empresa. Si ya es un esfuerzo adicional el tener que adaptarte a los cambios que se van sucediendo en el presente y en el futuro más inmediato, si encima tenemos una burocracia que me hace tener que depositar recursos, esfuerzos en este tema, pues yo creo que eso no va a ayudar en ninguno de los aspectos. Es decir, que yo creo que burocracia e innovación y competitividad tienen sentidos completamente inversos. Se ha colado una última pregunta de Rondón, ¿vale? Con esta cerramos y así ya te despedimos para bien, porque al final y al cabo también, oye, pues le has dedicado mucho tiempo al informe y te agradecemos también tu tiempo en estas preguntas. La pregunta es de Rafael Aparicio. Con un peso relativo tan importante del sector servicios y especialmente en actividades con poco valor añadido en la economía andaluza, ¿qué estrategias se deberían aplicar para bascular el modelo productivo andaluz hacia sectores más competitivos? Es decir, ¿cómo llegar a una regla de Pareto con 20% en actividades de mucho valor añadido y un 80% de peso en su economía? Mm, yo creo que en este sentido deberíamos ir hacia sectores, como comentaba anteriormente, no debemos desdeñar los que ya tenemos un peso en el sector turístico que es cierto, muy elevado, no debemos desdeñar esto, pero creo que debemos diversificarnos con lo que hemos comentado anteriormente,
especializarnos quizá en turismo y hacerlo más innovador en ese sentido, hacer un turismo más innovador, y por otro lado, apostar por otro tipo de sectores en los que podemos ser buenos y que tengan un valor añadido superior al del sector turístico. El sector, yo siempre comento cuando me preguntan en qué sectores son los que deberían, por los que se deberían apostar. Yo creo que dentro de los sectores que deberíamos apostar se encuentra, y va un poco en la línea que hemos comentado anteriormente, el tema de todas las renovables, ¿no? El tema del sector de las renovables yo creo que sería un sector en el que se empezó a invertir, se empezó a apostar por él, pero es verdad que es un sector que no va a tener, la economía no va a tener un retorno directo de este sector, sino que hace falta una serie de años, una serie de inversiones para que este sector al final tenga fuerza y sea competitivo con el resto. Entonces yo creo que deberíamos, en esa línea, deberíamos diversificar quizá a sectores dentro de ese sector turismo que sean más innovadores y que tengan un mayor peso de I+D con esa aportación, y a otros sectores que aporten o que tengan un mayor valor añadido y sean más competitivos en la región. Muy bien, pues muchas gracias. Con esta pregunta ya cerramos. Muchas gracias, Mari Carmen, por el informe, por el esfuerzo de esta mañana de explicárnoslo y de hacérnoslo fácil, y también por todas las respuestas a las preguntas. Y muchas gracias también a todos los que habéis estado presentes en esta presentación del informe de competitividad de la economía andaluza 2019. Y nada más, seguiremos haciendo actividades dentro de CEMAS Empresas, seguiremos haciendo actividades dentro del Consejo de Competitividad e Innovación y de Responsabilidad Social Empresarial, y esperamos contar con todos vosotros en estos próximos eventos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por la asistencia y espero que haya sido un rato ameno. Y nada, quedo emplazada para futuras colaboraciones. Muy bien, gracias a todos. Gracias.